Buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultora internacional pública privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al diplomado de hemoterapia e inmunohematología. El módulo que se va a desarrollar hoy día es transfusión sanguínea y seguridad transfusional, que estará a cargo del doctor Milton Ávila. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean solicitar la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta, le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Milton. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches, gracias. Siempre agradecido con la institución y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es transfusión sanguínea y seguridad transfusional, pues un tema bastante importante dentro de lo que es el segmento de hemoterapia, ¿no? Entonces, esto de la hemoterapia, pues es un campo bastante extenso. Por lo común, obviamente, esto se lleva en diplomados, pero así también dentro de lo que es la especialidad de hematología y pues como una especialidad también dentro de lo que es el manejo de sangre en el banco de sangre, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, pero bueno, es bastante interesante e importante a la vez, ya cuando uno se dispone a trabajar con este tipo de elementos que se tienen dentro de lo que es la medicina. Bien, entonces enseguida comparto mi presentación y comenzamos con la sesión de hoy. Doctor, ya puede iniciar con su presentación. Ok, enseguida voy compartiendo. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, comencemos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver el día de hoy conmigo, con mi persona, quien les habla el doctor Milton Ávila. Vamos a hablar de justamente el segmento de transfusión sanguínea y seguridad transfusional. Pues eso de lo que es la transfusión, pues no es un dato sencillo como se nos ha hecho ver muchas veces en el pregrado, ¿no? La mayoría que nosotros pasábamos en el segmento de medicina, pues en el capítulo de hematología, pues nos mencionaban que tendría que haber cierto grado de compatibilidad y bueno, nos hablaban de algunos grupos sanguíneos, donante universal, receptor universal, pero esto va un poquito más allá de lo que se conoce hasta ahí, ¿no? Por lo común se manejan alrededor de dos grupos sanguíneos, dos sistemas para clasificación, para clasificar los grupos sanguíneos, pero en realidad existen más de 400 y dentro de ellos se utilizan principalmente unos 29 grupos sanguíneos, ¿no? O sistemas de clasificación de los grupos sanguíneos. Entonces, esto dificulta un poco ya la forma de determinar si un paciente es apto para una transfusión sanguínea y para ver su grado de compatibilidad, ¿no? Es una manera de introducción. Ok, entonces vamos a comenzar la sesión con con esa breve introducción, ¿no?
¿Qué vemos hoy día? Transfusión sanguínea y seguridad transfusional. Pues dentro de ello vamos a considerar, dentro de lo que es el contexto mismo del temario, los principios básicos de la compatibilidad sanguínea y la selección de componentes sanguíneos. Los componentes de la sangre y productos sanguíneos, pues que van de la manito, ambos van de la mano y están muy bien relacionados. La seguridad transfusional, ya, que va de la mano con el manejo clínico de la transfusión sanguínea y las reacciones adversas a la transfusión y calidad y mejora continua en la transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, cada segmento a considerar, pues está relacionado el uno con el otro. Bien, vamos a ir viendo entonces cada uno de estos segmentos. Veamos primero los principios básicos de la compatibilidad sanguínea. ¿Cómo se determinan los grupos sanguíneos? Pues los grupos sanguíneos se clasifican en función de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son derivados celulares, los vamos a denominar así. Recordemos que la sangre está formado por el plasma y los elementos figurados. Los elementos figurados, a su vez, están formados de en este caso derivados celulares y células sanguíneas. Los derivados celulares, por lo común, son los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Por qué los denominamos así? Porque cuando ya se van formando, los glóbulos rojos presentan núcleo y organelos, pero cuando pasan a la circulación pierden los mismos. Entonces, una célula sin núcleo ni organelos, pues es un derivado celular. Por lo tanto, los glóbulos rojos son de ese tipo, al igual que las plaquetas, que son derivados celulares, puesto que derivan de los megacariocitos, que son células grandes con citoplasma abundante, y las plaquetas llegan a ser solamente un segmento de citoplasma de esa célula. Las únicas células verdaderas en el cuerpo son los leucocitos, ¿no? Y bueno, tenemos que conocer justamente su estructura. Dentro de los glóbulos rojos tenemos una membrana celular que cubre y el contenido que es citoplasma, ¿no? Entonces, la membrana celular básicamente se llevan a cabo reacciones, en este caso químicas, de reacción antígeno-anticuerpo, es decir, los glóbulos rojos en su superficie presentan su glucocáliz, ¿ya? Denominados en este punto antígenos, ¿no? Los cuales son una conjunción de glucoproteínas y glucolípidos. Por lo común, glucoproteínas, siendo que en una relación peso-volumen se encuentran más, ¿no? Recordemos que a nivel de la membrana celular, la mayoría de las células, pues quien se encuentra en este caso en mayor cantidad, pues son las proteínas de membrana. Entonces, va de esa forma, ¿no? Tenemos que ubicar bastante bien este punto. Los antígenos entonces se van a encontrar en la superficie de la célula, en este caso a nivel de la membrana, ¿ya? Como glucoproteínas, ¿ya? Como hidratos de carbono, su glucocáliz, los cuales van a determinar los grupos sanguíneos. Ups, perdón. Ok. Y ahora sí, continuemos. Bueno, hay pequeñas interrupciones siempre cuando alguien se une a la sesión, pues a veces pasa eso, ¿no? Pero bueno, continuamos. Entonces aquí tenemos la sangre de tipo A, pues con un antígeno A, y la sangre de tipo B con un antígeno B. Esto es bastante sencillo, lo conocemos desde el pregrado. Ya vamos a ver otros sistemas que se van a ir complicando a medida que pasamos la presentación. Bien, tenemos también lo que es la sangre de tipo AB, donde presentan los antígenos A y B, y la sangre de tipo cero, ¿no? Que no presenta por lo común antígenos, o su antígeno prácticamente es el antígeno H que vamos a conocer más adelante. Ahora bien, si estos presentan antígenos, el cuerpo se encarga de producir anticuerpos, los cuales van a reaccionar ante las enfermedades o alguna alteración o por un error de transfusión, es decir, cuando hay una incompatibilidad sanguínea. También tenemos en este caso el factor RH, ¿no? Que es otro sistema muy conocido, conocido ampliamente, que también se da por la presencia o la ausencia de antígenos. ¿Listo?
Por ejemplo, los negativos pues no tendrán antígenos, ¿ya? Y los positivos sí, ¿no? Entonces de ahí la denominación RH positivo o RH negativo. Bien, entonces esto es básicamente lo más sencillo que hay dentro de lo que es la parte de compatibilidad y entonces se cataloga dentro de la misma los grupos de sangre que se pueden donar, ¿no? Entonces los grupos de los cuales puede recibir el grupo A positivo, por ejemplo, llega a ser el A positivo mismo, el A negativo, el cero positivo, bueno, mal denominado O positivo, y el O negativo, bueno, cero positivo, cero negativo. Entonces, estos pueden llegar a, en este caso, donar a A positivo. El grupo A positivo puede llegar a donar a positivo también y a AB positivo, ¿ve? Entonces, de acuerdo a ese grupo sanguíneo y la compatibilidad, pues puede existir este tipo de donación y recepción de sangre, ¿no? Dentro del mismo, aquí tenemos, por ejemplo, el receptor universal, que nosotros lo conocemos bastante bien, que es el grupo AB positivo, ¿no? Es el receptor universal que se tiene. Y bueno, hay un sinfín de combinaciones. Por ejemplo, el B positivo puede recibir sangre del mismo B positivo, el del B negativo, del cero positivo y el cero negativo, ¿no? Y puede donar al grupo B positivo, al mismo grupo, y al AB positivo, ¿no? Entonces, tenemos esa combinación y bueno, por último, tenemos justamente al donante universal, que es el cero negativo, ¿no? El cero negativo es el donante universal. Por si acaso, mucho ojo con esto, el cero negativo, no el cero positivo, porque este también puede desencadenar incompatibilidad, ¿no? Esto recordemos muy bien, el positivo del grupo del sistema RH o factor RH es aquel que puede producir anticuerpos, ¿ya? Que son las aglutininas. Esto lo recordamos bastante bien desde lo que es pregrado. Vamos a complicarnos un poquito más la existencia en este punto, ¿no? Para una transfusión, ¿qué se necesita? Una serie de pasos, la promoción de la donación, pues tenemos que tener donantes, ¿no? Aquellos que den la sangre. Segundo, la donación de sangre y plaquetas, ya en el acto mismo, ya de tener ya esos donantes, pues ya captar esa sangre. Segundo, fraccionar y obtener hemocomponentes, ¿ya? En este caso se puede tener sangre completa con todos los elementos formes o así también por cada uno de esos elementos. Se puede tener glóbulos rojos solamente, se pueden tener solamente plaquetas, glóbulos blancos, se pueden tener solamente plasma, ¿ya? Entonces se puede fraccionar. Luego se hacen tamizajes y pruebas infecciosas y grupo sanguíneo para ver si en este caso hay contaminación del mismo, ¿no? Y luego las pruebas pretransfusionales previamente, antes de, en este caso, despachar los hemocomponentes, se debe saber si son realmente compatibles para poderlos ya utilizar. Y en el acto, aquí ya tenemos justamente la transfusión sanguínea, ¿no? Que es un hecho que se debe controlar porque hay reacciones no solamente de los elementos formes por alguna equivocación o error de compatibilidad, sino también por el suero, ¿no? Las reacciones tempranas o tardías del suero. Y bien, aquí podemos apreciar una tabla bastante extensa de los principales sistemas de grupos. Es una clasificación de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea hecha en Vancouver el año 2002. Entonces, esta nos muestra 29 sistemas que se utilizan para poder clasificar la sangre y pues obviamente el genotipo, la localización cromosómica de dónde se encuentra, un mapeo cromosómico de quiénes van a generar estos grupos sanguíneos, ¿no? El más utilizado pues es obviamente el sistema AB0 o ABH también llamado. El otro sistema es el MNS, el RH, el sistema P, ¿ya? También hay el sistema Luterán, el Kell, Lewis, Duffy, ¿ya? Diego, el Kit, ¿no? El Esiana, ¿no? El Couton,
y el Cromer, hay un montón, ¿no? Hay bastantes de estos que se utilizan. Dependiendo el lugar, ¿ya? Y las características que tenga la población, pues es la que se llega a escoger. Por lo común, en la mayor parte de la población mundial, pues se utiliza el sistema AB0 y RH. Conozcamos un poquito más entonces de este sistema. El sistema sanguíneo, pues nos dan grupos o tipos de sangre, 0, A, B y AB, ¿no? Pero aquí un dato más importante aún es que debemos saber que hay subgrupos. No solamente son A, B, AB, sino también hay subgrupos desde el punto de vista molecular de subglucocáliz. Entonces, el grupo A tendrá un subgrupo A1 y A2, ¿no? Y el grupo AB, pues obviamente teniendo la conjunción de A y B, pues tendrá un subgrupo A1B, A2B, ¿no? Entonces, este es el sistema AB0 y sus subgrupos que los debemos conocer. Entonces aquí, básicamente, los que más se llegan a encontrar, ¿ya? Es justamente el anti-A1, por ejemplo, para poderlos reconocer en suero, los anticuerpos que nos facilitan encontrarlos, ¿ya? O las aglutininas en suero, ¿no? Bien, aquí tenemos una forma en la que se van produciendo el sistema AB0 o ABH, ya desde lo que es una sustancia precursora, ya la cual va a formar el genotipo HH, de dominante homocigoto, dominante heterocigoto y recesivo, ya dando el antígeno H y por lo tanto dando el genotipo A dominante cero, ya y el genotipo B, dominante homocigoto y el genotipo B dominante heterocigoto. Recordemos muy bien que el genotipo cero es un genotipo por lo común recesivo, ¿no? Entonces, estos nos van a dar como resultado un fenotipo dando los grupos sanguíneos, el grupo A, B, AB y cero, ¿no? Este obviamente puede existir una modificación dentro de lo que es el antígeno H, que implica lo siguiente. Por lo común, si estos son dominantes, el antígeno A y el antígeno B son dominantes y el grupo cero es recesivo, dentro de esta denominación, pues entonces existen, por ejemplo, genotipos dominantes heterocigotos, como es el genotipo B0 y el genotipo A0. Cuando estos dos se juntan, por ejemplo, el padre es de genotipo A0 y la madre es de genotipo B0, puede ser de que los dominantes, en este caso, no se expresen y lo que se exprese es el grupo cero, ¿ya? A ese tipo de formación se lo conoce como el fenotipo Bombay, ¿no? Entonces, igual, es otro grupo sanguíneo también, de acuerdo a este mecanismo de formación a nivel genotípico. Y bueno, aquí están los antígenos que se van formando de acuerdo a lo que son los grupos. El grupo cero o grupo O también denominado es porque presenta su antígeno H, el cual presenta una cadena extensa de hidratos de carbono. El principal hidrato de carbono para todos es la fucosa, por si acaso, ¿no? Entonces, la fucosa que se encuentra justamente en la última rama o penúltima rama de la cadena. Luego la galactosa, la acetilglucosamina, la acetilgalactosamina y la glucosa, que son hidratos de carbono que se encuentran en las proteínas integrales. Y bueno, las ceramidas que prácticamente están en la membrana, que pues, representan parte de lo que son los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos de cadena que hacen que su grupo nitrogenado puedan unirse a estos hidratos de carbono. Bueno, esto es una forma, en este caso, de esquematizar de manera sencilla los grupos sanguíneos. Muy bien, aquí tenemos entonces, esto ya lo hemos visto, esto solamente para recordar los subgrupos que existen. Y bien, una vez que ya se tiene, en este caso, la promoción de donación de sangre, entonces se hace un fraccionamiento de la unidad de sangre total, ¿ya? Ya sabemos lo que es la compatibilidad, ya sabemos cómo es que existen estos sistemas y grupos, ya la parte básica la podemos ubicar bastante bien,
Pero ahora nos interesa los componentes de la sangre, ¿no? Los componentes de la sangre. Entonces, un fraccionamiento de la unidad de sangre cuando ya se recepciona, cuando ya se tiene básicamente la sangre del donante, ¿ya? Lo que nosotros debemos realizar, bueno, como banco de sangre, lo que se realiza es desglosarlo en hemocomponentes, ¿no? La sangre total, por ejemplo, se va a dividir en concentrado de Matías, ¿ya? En plasma rico en plaquetas, ¿ya? Y este mismo plasma rico en plaquetas se puede, en este caso, convertir en solamente plasma, en plasma fresco congelado y en concentrado de plaquetas. A su vez, el plasma fresco congelado puede dar, en este caso, los crioprecipitados y así también los hemoderivados como ser la albúmina, las globulinas y los factores de la coagulación, ¿no? Entonces, una forma muy sencilla de conocer cómo es que en este caso se puede fraccionar, ya se puede conocer los componentes de la sangre y sus productos sanguíneos. A esto se los conoce como hemocomponentes y hemoderivados. A no confundir con estos términos, ¿no? Los hemocomponentes, estamos hablando ya del segmento grande, es decir, de los elementos formes, ¿ya? Y estamos hablando de hemoderivados, ya componentes mismos que presenta el plasma, como ser las proteínas, ¿no? Entonces recordemos las proteínas plasmáticas, la más importante, la albúmina, ¿ya? Y dentro de las otras proteínas estarán las globulinas alfa, beta, gamma, ¿no? Y el concentrado de factores de coagulación. Entonces, se pueden realizar un montón de pruebas inmunohematológicas pues, para determinar la compatibilidad, esto ya lo hemos visto, el grupo sanguíneo, el factor RH, los anticuerpos irregulares de los demás grupos que se utilizan, el factor KEL, el fenotipo DBI, ¿no? Y las pruebas serológicas para determinar si es que hay infecciones dentro, o en este caso, microorganismos dentro de lo que es la sangre del donador. Entonces la prueba pues tiene que dar como resultado, ya en este caso, para poderse donar, pues todos deben ser no reactivos, ¿no? Entonces el resultado de un buen donante debe ser el grupo bien determinado, ya, por ejemplo, este es del grupo cero, ya, RH positivo, ya, con una reacción negativa y en este caso ya no reactivo a los diferentes, en este caso, a los diferentes microorganismos que hay, ¿no? Que pueden contaminar justamente la sangre. Muy bien. Sellos de calidad que presentan los componentes, pues ahí están los sellos de calidad donde ya se han realizado todo un rastrillaje, todas las pruebas habidas y por haber, el almacenamiento también del mismo de manera ordenada, ya bien etiquetado, ya recordemos que es sangre lo que se tiene acá y se va a utilizar en otra persona. Y si hay algún error solamente por el grupo sanguíneo, por un solo grupo sanguíneo que haya, puede desencadenar una reacción anafiláctica sumamente grave para el paciente y pues derivarlo a terapia intensiva o peor, aún así, en este caso, hacia la muerte. Entonces hay servicios de gestión pretransfusional, ya dentro de ellos se tiene en este caso de todo un sistema sumamente coordinado. La orden médica, por ejemplo, se puede ser para reservar o es para transfundir, ¿ya? La muestra del receptor, ¿ya? Pues el receptor tiene que enviar, en este caso, la muestra para ver si es compatible o no, tiene que tener una buena identificación, ¿ya? Y se deben realizar pruebas pretransfusionales. Esto para el receptor. El donante tiene otra forma de recibir. Hemos visto las secuencias, ¿no? Para lo que es el donante, ¿no? Lo primero que se hace, obviamente, es la promoción del donante, la captación del donante, ¿ya? Y ya vamos a ver más adelante qué requisitos debe tener el donante.
Si no hay una buena identificación, entonces comunica al servicio solicitante para que haga una nueva solicitud y una nueva muestra. No se procede si no hay una buena ya, identificación o una buena orden, ¿no? Ustedes, si digamos, en este caso han participado dentro de lo que es un proceso de transfusión sanguínea, llevar la orden misma en el banco de sangre son bastante estrictos para poder recepcionar justamente este tipo de órdenes, ¿ya? Siendo que, pues también ellos forman parte de la responsabilidad del paciente. Entonces hay una correcta identificación. Si hay, entonces hacen las pruebas pretransfusionales. ¿Y cuáles son? El grupo y factor, ya AB0, RH, ya las reacciones, en este caso la compatibilidad, una prueba cruzada mayor, por ejemplo. Si es compatible, pues es un rotulado, un almacenamiento, ya con o vigencia de 72 horas y se realiza la transfusión. Si es que no, se debe seleccionar una nueva unidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que se realiza, es la forma en la que se debe proceder. Entonces, ahí está. Una vez que se hace la verificación, ya se realiza el procedimiento rotulado, ya. Si no cumple, pues se hace solamente preparación de sangre, en este caso por componentes. Si sí, en este caso hay la liberación ya del componente. Se hace un registro de entrega a los responsables, el transporte a piso o servicio, la verificación en piso o servicio, un buen rotulado, etiquetado, ya el transporte, la hora de entrega, ya. Si cumple, en este caso se debe administrar y se debe realizar la transfusión. Ya, y si no cumple, se comunica al servicio transfusional y no se realiza la transfusión. Entonces debe seguir toda una secuencia estricta para poder realizar, en este caso, una buena transfusión sanguínea. Bien, ¿cuáles son los componentes? Ahí tenemos los glóbulos rojos. Ya se puede, en este caso, tener solo glóbulos rojos, ya un concentrado solo de glóbulos rojos. Concentrado de Matías, en este caso, que tiene características de conservación, dosificación, en este caso, y transfusión. El volumen, por ejemplo, de 200 a 300 mililitros, la conservación, en este caso, en una temperatura de 1 a 6 grados Celsius, el tiempo de 35 a 42 días, ¿no? La temperatura de transporte menor a 10 grados, en este caso mayor a 30 minutos, sin refrigeración, se debe ya incinerar. Esto obviamente por acceso venoso exclusivo para la transfusión, una dosificación en el adulto, la dosis mínima para corregir una sintomatología, pues desde un concentrado de Matías que eleva 1 gramo por decilitro, en este caso la hemoglobina, o un 3% del hematocrito. En los niños de edad de 8 a 10 mililitros kilogramo, ya en una hemorragia aguda mayor a 20 mililitros kilogramo, ¿no? Esas son las indicaciones que debe llegar al banco de sangre y se debe determinar. Nosotros, por ejemplo, en el banco de sangre, de acuerdo a la orden que presenta, en este caso, el médico, el médico tratante, pues obviamente se cataloga si es necesario. A veces eh, nosotros como médicos igual no tenemos una buena información al respecto y pues queremos solicitar un poco más, ¿no? Del concentrado por no hacer un buen cálculo o por no realizar un buen soporte. El concentrado de Matías, en este caso, la duración de la transfusión va de 60 a 120 minutos, de 1 a 2 horas, sin disfunción cardiovascular. Hay excepciones, como por ejemplo en insuficiencia cardíaca, los oligoanúricos en edad avanzada, en anemia intensa. El ritmo de transfusión debe ser a 10 gotas por minuto, ya, de 5 a 10 por minuto. En este caso, de 30 a 60 gotas por minuto o de 2 a 6 mililitros minuto. El tiempo de transfusión nunca mayor a las 6 horas, por si acaso. Y obviamente aquí el control de signos vitales tiene que ser antes, durante y después de la transfusión, ¿ya?
puesto que puede haber reacciones, ¿no? Dentro de las reacciones, pues obviamente los signos vitales son lo primero que se llegan a alterar. Entonces, la correcta transfusión, pues nos dice que tiene que haber un equipo asistencial correcto, el médico, el enfermero y el auxiliar de enfermería. El paciente debe ser el correcto, pues obviamente el receptor con nombres completos del paciente, más su identificación. El componente sanguíneo correcto, ya el grupo y el factor, ya, y verificar obviamente el sello de calidad, el equipo de aplicación correcto, el volumen correcto, la velocidad correcta, la vigilancia correcta y los registros correctos. Obviamente aquí se debe tener un consentimiento informado. Recordemos que no todos deciden recibir sangre, recordemos que hay, en este caso, religiones mismas que impiden justamente ese proceso. Y si tú incumples dentro de ese consentimiento mismo que te otorga el paciente, pues muchas veces se llegan a diferentes tipos de altercados de tipo legal, ¿no? Entonces, el equipo de transfusión para los glóbulos rojos enteros, para el equipo de transfusión para plaquetas, plasma o en este caso en la parte de crioconcentrados, los filtros de transfusión de plaquetas, para los glóbulos rojos enteros, igual los filtros de transfusión. Entonces debe tener el equipo adecuado, ya se debe tener el equipo adecuado. Ahí están, por ejemplo, los puertos de inyección, el regulador de flujo roller, en este caso, la válvula de aire, el equipo suficiente y necesario para poder realizar una transfusión adecuada. Otro componente que hay son las plaquetas. Y habíamos visto cómo se las puede fraccionar, ¿no? Las plaquetas son el 5% de la sangre, esto sirve justamente para la coagulación. La temperatura de almacenamiento es de 20 a 24 grados, ¿ya? Un estándar, pues nos da un volumen de 5 a 80 mililitros, una duración de 5 días, y habrá plaquetas de 5.5, ¿cierto? En este caso, 550.000, ¿no? En este caso, dentro de lo que es la cantidad de plaquetas como tal. En la féresis habla un volumen de 150 a 250 mililitros, la duración de 5 días de igual forma, y las plaquetas serán de 3, 6 y 9 millones, ¿no? Entonces, aquí se maneja sobre todo por unidades, las 6 unidades, 12 y 18. La conservación de las plaquetas, una vez recibidas, ya, se debe tener en este caso, una agitación constante, ¿listo? Esto por los gránulos que presenta, ¿no? Los gránulos alfa, beta y lambda, o en este caso, aquellos que se pueden activar para que, en este caso, estos se puedan concentrar. Así que estos se deben mover bastante tiempo, ya durante el proceso de traslado. La temperatura va de 20 a 24 grados, ya el tiempo de 5 días. Hay un aumento de recuento de 30.000 a 60.000 plaquetas y la indicación es de acuerdo a la cifra de plaquetas y situación clínica que haya, ¿no? En neonatos prematuros, por ejemplo, es lo que se realiza en adultos y otros neonatos de acuerdo de acuerdo a la situación clínica. Bien, por ejemplo, en un adulto, un concentrado por cada 10 kilogramos de peso se puede solicitar. En neonatos, aproximadamente 10 mililitros por kilogramo. ¿Ya? La duración de transfusión es de 20 a 30 minutos sin disfunción, en un paciente que no tenga disfunción cardiovascular, por si acaso. Y nunca se debe administrar mayor a 4 horas. El ritmo de transfusión es de 125 a 225 gotas minuto o de 8 a 16 mililitros por minuto. En este caso debemos considerar que 15 gotas hacen 1 mililitro. ¿Ya? No es como el agua o una solución cristaloide, que en un cristaloide prácticamente 20
gotas hacen 1 mililitro, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es distinto. En este caso estamos hablando de, en este caso, plaquetas. El plasma fresco congelado, de igual forma, constituye un 55% de la sangre en plasma. Es obtenido a partir de una unidad de sangre o aféresis, ya ahí lo que presenta es agua, proteínas, electrolitos, colesterol, hormonas y factores de la coagulación. Se obtienen entre 200 a 300 mililitros y hay una conservación congelado a -30 grados, y ahí este puede durar alrededor de un año, y descongelado de 2 a 6 grados, ya este puede estar durante 24 horas en contenedores apropiados. Se dosifica de 10 a 20 mililitros por kilogramo, ¿ya? Y este nos da un aumento del 20% al nivel de los factores de la coagulación. Plasma fresco congelado es bastante importante, ya en pacientes que tienen un INR bastante bajo. La duración de la transfusión, en este caso, es de 20 a 30 minutos, nunca más allá de las 2 horas. Y el ritmo de transfusión es de 125 a 175 gotas minuto, o pues una razón de 8 a 12 mililitros por minuto. Los crioprecipitados, ya en este caso, contienen proteínas plasmáticas que son insolubles en frío. Hay más de 70 unidades de factores 8 y 140 gramos de fibrinógeno por unidad. Y las indicaciones va de acuerdo a tratamiento por deficiencias congénitas o adquiridas de estos factores, ¿no? Hay un volumen de 15 a 20 mililitros, la conservación de congelado de -30 grados Celsius por un año y descongelado de 2 a 6 grados Celsius por 6 horas. La dosificación es una unidad o por 10 kilogramos de peso y la duración de transfusión es de 10 a 20 minutos. Ya, entonces eso también se debe controlar bastante bien. Ya de acuerdo a eso se puede hacer, ¿no? El, eh, el cálculo del goteo. Entonces el ritmo de transfusión será de 125 a 175 gotas por minuto. Nos debe pasar bastante rápido. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la transfusión? Pues errores en la toma de muestra pretransfusión. Ya, en este caso, eso ocurre en 1 en cada 2.000 pacientes, ¿no? Entonces, los errores de muestra, por ejemplo, insuficientes, coagulados, ¿no? Entonces, puede suceder todo este error durante la transfusión, pues esto sucede en 1 en cada 16.500 pacientes. Esto por el mismo hecho de, por ejemplo, la velocidad, ya, la misma conservación. Transfusión por incompatibilidad AB0, pues eso ocurre 1 en cada 100.000 pacientes. Uno de cada 100.000 pacientes, pues está con este problema, pues realmente eso ya corre de la cuenta del médico tratante y así también de todo el personal de salud, ¿no? Ya vamos a ver ahora las competencias que hay. Entonces, ¿qué competencias se tienen que seguir en este punto? Reconocimiento de las reacciones adversas a la transfusión. Y aquí están el médico, la enfermera y el laboratorio o banco de sangre, ¿no? Esos son los responsables de todo el proceso de transfusión. La responsabilidad médica es la de evaluar la necesidad de transfusión, ¿ya? Aunque esto es compartido con el personal del banco de sangre, ¿no? Entonces, muchas veces el banco de sangre debe suministrar una cantidad adecuada, ya de, en este caso, sangre, por sus mismas reservas que presenta, ¿no? Entonces debe cuidar bastante bien si es necesario o no. Determinar la urgencia, y ahí viene el segundo punto, ya si es necesario o no realizar la transfusión. Explicar el procedimiento al paciente y realizar la firma del consentimiento informado. Se le debe decir qué es lo que va a pasar, punto por punto. Lo primero, en este caso, la obtención de muestra para ver, en este caso, antes de la transfusión, encontrar, en este caso, sangre compatible, un donante, ¿no? Indicarle los instrumentos que se va a utilizar, el tiempo en el que se va a realizar la transfusión, ¿no? Los riesgos que ocurren, ¿no?
Entonces, solicitar el hemocomponente, la orden, ¿ya? Autorizar el inicio de la transfusión, vigilancia de la transfusión, la firma del registro de control de transfusión y responder ante cualquier reacción adversa, ¿no? Y evaluar obviamente por clínica y laboratorio el beneficio de la transfusión. Una vez que se ha realizado la transfusión, pues en este caso se debe realizar un laboratorio de control. Muy bien. La responsabilidad de enfermería es explicar también el procedimiento al paciente. Ya el paciente debe conocer bastante bien qué se le va a hacer. Registrar el motivo de transfusión, un doble chequeo de fechas de expiración. Ya entonces debe existir el más mínimo detalle, ¿no? De ambas partes. Toma de signos vitales, ya informar al médico los signos vitales que hay, si es que hay alguna alteración, registro y control de transfusión y firma de control de transfusión. Reacciones adversas a la transfusión, ya en este caso una respuesta indeseada e imprevista, ya es durante o después de la transfusión de sangre o sus derivados y afecta la seguridad del paciente receptor, ¿no? Los factores pueden ser idiosincráticos, pues propio de cada uno y la calidad del componente. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos una lista bastante extensa de lo que son las reacciones adversas. Por ejemplo, la causa, una reacción hemolítica, ya, destrucción misma de los glóbulos rojos por incompatibilidad de los anticuerpos del receptor contra los antígenos del donante, ¿no? Los síntomas que pueden dar en el paciente pues, son escalofríos, fiebre, hemoglobinuria, hipotensión, insuficiencia renal o oliguria, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, dolor en la zona lumbar, dolor en el lugar de punción, ya el paciente está totalmente intranquilo. ¿Qué debemos hacer? Pues suspender la transfusión. Se debe colocar soluciones cristaloides, ya solución fisiológica, forzar la diuresis, ya con diuréticos de asa como la furosemida. Se inicia con 40 a 80 miligramos y si después de 2 a 3 horas no aparece la diuresis, se debe sospechar de necrosis tubular renal aguda, ¿ya? Y también se debe administrar analgésicos. Puede haber en este caso una reacción febril no hemolítica, esto por los anticuerpos del receptor contra los antígenos HLA. Recordamos que los antígenos HLA sobre todo son antígenos de los glóbulos blancos, ¿no? En este caso el antígeno leucocitario humano o el complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí los síntomas son escalofríos, aumento de la temperatura corporal mayor a un gramo, perdón, mayor a un grado Celsius, un gramo, perdón, cefalea, vómitos, ¿ya? Y el tratamiento pues es suspender la transfusión y pues realizar en este caso la administración de antipiréticos. La reacción alérgica, que es una de las más temibles, ya es en este caso la anafilaxia, anticuerpos contra antígenos del plasma del donante, pues lo que da es urticaria, edemas, mareos, cefalea y síntomas de anafilaxia. Se hace, en este caso, la suspensión de la transfusión, ya se administra antihistamínicos, corticoides, adrenalina y oxigenoterapia, ¿ya? Entonces aquí es bastante importante este procedimiento, ¿ya? Puesto que la oxigenoterapia pues, va a dar de manera importante todavía la apertura de la glotis, que es el lugar donde más frecuentemente se llega a edematizar. También puede haber sobrecarga circulatoria, ya en la hipervolemia a consecuencia de la transfusión. Este nos da trastornos respiratorios, como tos, en este caso cardiovasculares, como taquicardia, el aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. Se suspende la transfusión y se da oxigenoterapia, ¿ya? La administración de diuréticos y esteroides
y ante una sepsis post-transfusional por contaminación bacteriana del componente sanguíneo, pues da fiebre, escalofríos, caída de la tensión arterial, una hipotensión. Se suspende la transfusión y se mantiene la vía intravenosa permeable con solución salina. Se debe tomar un hemocultivo y luego realizar la administración de antibióticos y vasopresores y esteroides. Ahí están las pruebas pretransfusionales que se deben tomar en cuenta, ¿ya? Las pruebas AB0, RH, anticuerpos irregulares y pruebas cruzadas. Siempre es importante realizar. Seguridad transfusional, ya yendo un poquito más a lo que es este tema, bastante ampuloso, pero muy importante. El principio de la seguridad sanguínea es el donador de sangre voluntario, altruista y de repetición, ¿ya? O sea, al que debemos básicamente animarlo cada vez que se pueda, ¿no? La donación de sangre es basada en un esquema de reposición. Entonces, trabajo social por lo menos solicita al menos dos donadores de reposición para cubrir un requisito, haya o no utilizado la sangre del paciente. Entonces, eso es por uso y costumbres, ¿no? Básicamente es lo que no se debe realizar. El riesgo es donadores remunerados. Ya los donadores mienten en la entrevista clínica por cubrir el requisito. Hay mayor probabilidad de periodo de ventana en el donante. Hay causas de rechazo fuera de la norma. Ya. El obstáculo para los donadores altruistas pues, es dentro del hospital, el difícil acceso, reparto de fichas. Entonces, hay un sistema básicamente que llega a ser por una parte con intenciones de lucro y otras, en este caso, por mero beneficio social, ¿no? Entonces, la propuesta, el esquema de donación altruista y de repetición es un programa de reclutamiento y retención de donadores altruistas dentro del banco de sangre. Y bueno, aquí obviamente hay todo un equipo para poder incentivar justamente a que se haga una donación, ¿ya? Una donación sanguínea. Entonces, se debe realizar esta donación pues de manera, en este caso, paulatina, sumamente ordenada, ¿ya? Para que no tenga, en este caso, problemas el que va a realizar la donación. Se debe realizar una conciencia social, se debe crear una conciencia social sobre la necesidad de la donación altruista de sangre. Considerar antes de solicitar donadores. Uno, la autotransfusión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la autotransfusión se da justamente para cirugías, en especial estéticas, de otorrinolaringología, colecistectomías, prótesis, ¿ya? Esto, donadores para su misma transfusión, o sea, la autotransfusión. Se puede, en este caso, incentivar también de esa forma, ¿no? Requisitos para donar sangre, esto también se debe mencionar, es lo primero que se debe mencionar para que el paciente, para que el donador llegue al lugar y pues pueda realizar la donación de manera segura. Entonces, hombres y mujeres deben tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos. Estar clínicamente sano con un estilo de vida saludable, no haberse realizado tatuajes o perforaciones durante el último año, ¿ya? No haber tomado medicamentos en la última semana, estar en ayuno de mínimo 4 horas y no estar desvelado. En mujeres, sobre todo, no estar embarazadas y no estar dándole lactar. Antecedentes de factores de riesgo ya para el donante, ya las prácticas sexuales, por ejemplo, los cuales hagan de que la donación sea ya innecesaria en ese punto, siento que pueden presentar alguna infección de transmisión sexual. Tatuajes recientemente elaborados, sabemos muy bien que estos tatuajes que son recientemente elaborados, pues presentan algunas células sanguíneas como macrófagos que circulan básicamente con la tinta que captan, ¿no? En el tatuaje en sí.
piercing, de igual forma en lugares específicos, vacunas, drogas, zonas endémicas. Transmisión de infecciones por transfusión, pues aquí es importante realizar este tipo de tamizaje para poder encontrar estos agentes etiológicos ya previo a lo que es, en este caso, la transfusión. Pero antes de eso, de igual forma, antes de la donación, pues, también se debe realizar este tipo de tamizaje, ¿no? Por ejemplo, bacterias que se pueden encontrar, Treponema pallidum, la brucelosis o la Brucella abortus, los virus, el VIH, la hepatitis B y C, el citomegalovirus, parásitos sanguíneos, como es en el caso del Plasmodium o el Trypanosoma cruzi, y entre otros, pues, priones de dudosa, obviamente, dudosa existencia. Actualmente no hay, no es sumamente raro. Y algunos emergentes en brotes como el dengue, el chikungunya y el Zika. Entonces, no hay tamizaje para todos los patógenos asociados a transfusión, ya por si acaso. Entonces, hay estudios de rutina que pueden existir, como algunos que también no. Por ejemplo, para el virus de la hepatitis, sí son de rutina, pero sobre todo para la hepatitis B y C. Para la E y G, prácticamente no. Para los retrovirus, que en este caso incluyen para lo que es el VIH, por lo común sí son de rutina, ¿no? Eh, para otros, como el virus de la linfoproliferación maligna neuropática, no lo son, ¿no? Los virus herpes, como el citomegalovirus, ya en este caso el síndrome de Epstein-Barr, aquellos del virus del Epstein-Barr, y aquellos que dan el sarcoma de Kaposi, los dos primeros pues son de rutina, mientras que en este caso el herpes virus para el sarcoma de Kaposi no. El parvovirus ya no es de rutina, el que da anemia plástica. Y entre las bacterias, por lo común, para el Treponema pallidum, sí, ya. Y la Borrelia burgdorferi, que da en este caso la enfermedad de Lyme, también son de rutina, ¿no? Aquellos que no son para Rickettsia rickettsii y la Escherichia, la Ehrlichia chafenensis, ¿no? En este caso no lo son. Para parásitos, los de rutina son para Trypanosoma cruzi y en este caso para la brucelosis, mientras que no lo son de rutina, aunque debería serlo en ciertas regiones, es para la Leishmania y para Plasmodium. Riesgos restantes en ventana diagnóstica, pues para el VIH hay una ventana diagnóstica, para el virus de la hepatitis C y la B, de igual forma. Entonces, estos hay que tener bastante cuidado con estos virus. El error humano en la transfusión sanguínea se encuentra en el 50% de los incidentes críticos y la otra mitad se debe a problemas técnicos u organizativos del sistema. Hay que ser rigurosos para poder realizar este tipo de transfusión. Desde la época de Karl Steiner, ya que es en este caso el padre del grupo sanguíneo, el que ha determinado por primera vez la existencia de estos grupos sanguíneos, pues a partir de ahí a la fecha, pues ha cambiado bastante la forma de realizar la transfusión, pero se siguen cometiendo errores. Las incidencias de riesgo que impiden el procesamiento de las muestras, pues la solicitud de datos no coincidentes, el volumen incorrecto, coagulada, hemolizada, lipémica, tubo incorrecto, solicitud ilegible, se altera la cadena transfusional, ¿no? Entonces, eso es lo que ya les había mencionado en un inicio, pero bueno, ahí está, por ejemplo, una mala rotulación, una mala sistematización. Y bueno, y aquí la verificación también de la calidad que presenta la sangre, las pruebas pretransfusionales que ya lo hemos mencionado, que se deben realizar, el manejo inadecuado de componentes, imagínense tener esto, ¿no? La sangre almacenada en un microondas, Dios mío, miren esto, un desastre, ¿no? No, bueno, ya ustedes pueden verlo con las imágenes más de lo que les puedo contar.
Los ejemplos de mal manejo, por ejemplo, de igual forma aquí, ya, la mala utilización. Aquí sí, en este caso hay una buena conexión. Y bueno, otras causas frecuentes de error asociados a acciones transfusionales es el error técnico, que ya habíamos mencionado, un 50% más del mismo, la confusión en la administración del componente, que también lo hemos reiterado, es un tanto reiterativo, ¿no? Las reacciones transfusionales, que ya los había mencionado en un inicio, son efectos adversos de la transfusión mediados o no por medicamis- mecanismos, perdón, inmunes. La transmisión de agente infeccioso puede ser también inmediata o tardía. Reacciones inmunológicas, puede haber una reacción hemolítica, febril, anafiláctica, urticaria, edema agudo de pulmón. Ya eso también lo hemos revisado, solamente aquí para recalcar un punto, los puntos claves. Las no inmunológicas, insuficiencia cardíaca congestiva, esto lo hemos visto. Shock séptico, hemólisis no inmune, hipotermia, embolia, hiperpotasemia, hipocalcemia. Esto por la caducidad justamente que presenta en este caso el hemocomponente, ya que se va a transfundir. Se debe hacer una hemovigilancia en el servicio. Ante una reacción transfuncional, ya sabemos qué hacer en cada segmento. Estos solamente son puntos ya claves. Se debe suspender la transfusión, se debe verificar datos, si es que ha habido alguna confusión, consignar el expediente clínico, ya, y enviar el resto del hemocomponente y una nueva muestra del paciente al banco de sangre. Revisar la solicitud de documentos. Aquí ya se hace como una auditoría misma, ¿no? Dentro de lo que es la parte del servicio mismo que ha otorgado este tipo de transfusión, ¿ya? Para luego volver a solicitar, ¿no? En este caso, el componente sanguíneo para su transfusión. Y bien, sí, realmente este slide nos dice mucho, ¿no? Detrás de cada tubo hay un paciente. Y hay que ser bastante responsables para poder realizar una adecuada transfusión, ¿no? Y siempre trabajamos por la seguridad del paciente. La mejor transfusión es la que no se lleva a cabo, es mejor no transfundir, ¿no? Eh, Solo se transfunde en momentos realmente importantes. Bien, hasta aquí entonces llegamos con la presentación del día de hoy. Espero haya sido bastante clara la ponencia y bueno, también haya sido de su agrado y se haya podido entender todos los puntos que he intentado explicar de la forma más eficientemente posible. Bien, dentro de lo que es el material les voy a incluir una guía bastante bonita de lo que es la transfusión. Eso para que también ustedes puedan complementar justamente eso de lo que son los grupos sanguíneos y demás. Voy a pasar a administración, en este caso esa guía, para que ustedes lo puedan revisar. Aquellos que estén interesados en profundizar aún más justamente esto de lo que es el campo de la transfusión. ¿Listo? Bien, les agradezco bastante su gentil atención y bueno, un saludo desde aquí, desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, hacia ustedes hasta donde se encuentren. Bueno, conmigo hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención.